¿Cómo estás? Otro video más. Este video me va a gustar mucho y espero que también te guste a ti porque vamos a hablar de música. Híjole, si hablar de música es un tema que nunca va a acabar. Yo al menos hablaré de los míos, de mis inicios, de mis penas, hasta de vergüencillas por ahí porque, cosa curiosa, el género que ahorita estoy escuchando y ya no es lo que escuchaba antes. Ha habido una evolución obviamente en los gustos en la música y algunas influencias que también llegamos a tener, porque siempre pasa, la música yo creo que uno la escucha dependiendo quién te la recomienda, el grupo con el que estás pues, interactuando, ya sea en la escuela, con los amigos, conforme vas creciendo. Y de eso nos pasó. Yo de hecho empecé a escuchar música prácticamente como cuando ya estaba para entrar a secundaria, porque fue gracias a tu mamá que empezamos nosotros a escuchar música, porque ella pues ya era más grande, nos llevaba 2 años en lo que eran los estudios, y pues ella pues ya estaba escuchando música. En esos inicios, pues obviamente la única forma de nosotros de poder entender o de poder saber qué tipo de música había, pues era a través de la influencia que nos daban nuestros amigos o del radio, porque el radio pues era lo que más sonaba y en cierta forma pues consumía ese tipo de música. Para ese entonces, pues ahí te digo que es la pena, porque estaba una estación de radio, ahorita creo que ya evolucionó, antes creo que era 99.7, algo así llamaba, que era música en español, y pues bueno, estaba la influencia. Para esa época, pues obviamente el primer cantante que yo escuché en la radio fue Pablito Ruiz, o sea, dices, pero estaba de moda en ese entonces y salía con su canción de que besó a una chica, o la otra que le veía pasar y que se enamoró de ella cuando la vio, o sea, ese tipo de canciones que pues eras comercial. También empezó a sonar Caifanes, ya estaba creo que era el segundo disco que él ya había sacado, porque yo el primero no lo escuché hasta sino después. De hecho, el primer disco de Caifanes que yo compré fue el tercero, que se llama El Silencio. Un disco muy padre, que la verdad marcó, ya estaba yo para entrar a prepa. Y pues fueron de la música. Para ese entonces, tu mamá empezó a escuchar ya música en inglés y sonaba una estación en AM, no me acuerdo cómo se llama la estación, pero había a las 12 del día había un programa que se llamaba Cara a Cara. Y lo padre de esas épocas era que tú lo que podías en un momento hacer es formar parte también de lo que el radio decía. Entonces, en este programa de famoso de Cara a Cara, colocaban una música, una canción de un grupo que estaba sonando, y la colocaban junto con otra canción. Entonces, el público que escuchaba la música, escuchaba la estación de radio, llamaba por teléfono y pues empezaba a votar por la canción que más quiere, ¿no? Y nos daban de lapso lo que duraba una canción. Entonces ponían una canción y decían, para escuchar la siguiente canción, pues vamos a escuchar a fulanito contra sutanito. Entonces tú escoge y ya terminaba la canción y decían ellos, pues ya se acabó la votación y el ganador es este y ahí te va la canción, ¿no? Entonces era lo padre en ese entonces. Llegaron obviamente varios locutores también a ponerse de moda. Toño Esquinca estaba, creo que en sus inicios, y él empezó en Mix. Estaba también Marta de Valle, ella estaba creo que en estaciones de música en español. Y había otros locutores que también estaban en Alfa, porque Alfa también empezaba en su momento y pues empezó a jalar a muchos chavos para que nosotros también como chavos nos identificáramos con ellos. Entonces, pues en esa época pues empezamos nosotros a escuchar, yo ya empecé con YouTube, que fue en la prepa. La primera canción que yo escuché de ellos fue With or Without You, que la verdad es un rolón, para mí de las mejores que tiene YouTube, independientemente que tiene otras. Y al mismo tiempo también llegamos a escuchar Depeche Mode, con su canción de Personal Jesus. Fue esa canción la que a mí me jala hacia el género de la electrónica, que la verdad la electrónica a muchos consideran una música muy sencilla porque lo único que haces es te metes a un sintetizador, grabas la música y pues ahí está. Pero toda música tiene su chiste, toda música. La influencia que también tuvimos por parte de nuestros papás, mis papás obviamente le gustaban estos géneros tropicales y estas canciones de norteñas, incluso las canciones de boleros.
Yo tengo esa influencia de ellos y de hecho otra de mis estaciones que llegué a escuchar incluso trabajando fue el fonógrafo. La verdad son canciones muy bonitas, son ritmos muy muy tranquilos, pero también es parte de una cultura mexicana que se tiene porque hay muchos compositores y muchos artistas que también se dejaron influir por esta música y incluso grupos y bandas que también han cantado esa música. José José fue otro de los cantantes que también pegó mucho y que también fue influencia para mí. Yo no los llegaba a escuchar así como que dijeras, wow, soy fan y los escucho y compro sus discos, no. Pero sí, sí se reconocía el talento que se tenía. De hecho, fueron también incluso ese tipo de canciones las que formaban parte de estos realities que llegamos a ver nosotros ya más grandes, porque son interpretaciones muy difíciles y son canciones pues, muy difíciles también, ¿no? Entonces los jueces llegaban como a presionar a estos nuevos artistas o chavos que estaban ahí cantando para que cantaran este tipo de música, porque es una música muy difícil, una forma de cantar también muy difícil y que se reconoce en un momento dado. Juan Gabriel también fue muy popular, nosotros llegamos a escuchar varias canciones de ellos y pues las teníamos, o sea, no era que coleccionáramos, pero era música que se sonaba y música que estaba y que sigue estando, ¿sí? Ya hasta en unas fiestas, no habrá momentos en los que los chavos pongan esta música, pero digamos que para mí la mejor música que yo llegué a escuchar pues, fueron los ochentas y parte de noventas que empezaron con estas canciones y sobre todo esta evolución que nosotros llegamos a tener como chavos, porque pues a veces yo dejé de lado un poco la música comercial, no porque no me gustara, sino porque creo que conforme vas creciendo, este ego que también te pega como ser humano es de decir yo sé o yo conozco un grupo que tú no conoces, con los grupos, con los amigos y con pues, los compañeros de clase. Algunos pues escuchábamos la música comercial, ahí es cuando algunos hasta nos sentíamos malotes cuando escuchábamos una Bon Jovi, porque él tenía todo un diseño muy, muy metalero y las canciones son muy fresas. Metallica se volvió fresa para esa época, pues sacó un disco negro, muy padre, la verdad yo no puedo decir que no, pero si escuchas la música anterior, pues es distinta. Igual Guns N' Roses también se hizo famoso y pues en las prepas pues, nosotros cantábamos esas canciones. Aquel que se quería sentir, pues obviamente el que sabía el inglés, ¿no? Pero también en español pues estaban las bandas y había grupos de rock que también se volvieron populares. Héroes del Silencio, que fue un grupo español que también aquí se promocionó, Hombres G también estuvo tocando y pues aquí lo conocimos. Llegamos también a conocer pues, a Maldita Vecindad, llegamos a conocer varios grupos que se sonaban en esa época y que decíamos, pues wow, ¿no? Era la moda. Llega un punto, como todos, yo creo que buscamos en un momento dado no solo letras profundas o ritmos o grupos que dijeras no es el género que se escucha constantemente y se convierte en algo como propio, como decir yo lo descubrí. Para esa época estábamos muy, ¿cómo podré decirlo? Muy atiborrados de música muy comercial. De hecho, muchas de los cantantes o muchos de los artistas buscando fama, buscando reconocimiento para que la gente los escuchara, pues tenía que salir siempre en domingo, un programa que salía los domingos en Canal 2 y eran siempre presentados por este locutor que se llama Raúl Velasco. Él pues casi casi como que daba la aprobación de que si el grupo salía y cantaba, entonces nosotros podríamos inmediatamente ubicarlos y reconocerlos. Entonces, eso era la importancia. Estuvo también Arjona en esos momentos allí. El grupo Lo Comía, que tu mamá te contará de ese grupo, que la verdad pues, hizo sensación, no por la música, sino más bien por la figura, los vestuarios que ellos manejaban, que se asemejaba un poco a una cultura oriental. Y obviamente era nuevo, novedoso aquí. Gloria Trevi también salió de esas bandas, y pues, obviamente era música que sonaba y que se volvía popular y sobre todo que iba encaminado a nosotros como adolescentes esta rebeldía de querer pues no integrarnos a una sociedad, a un tipo de reglas que hace que pues bueno busques ese tipo de música. En unos momentos o en un tiempo también de nosotros de nuestra época pues nos volvimos según malos sentíamos que éramos los malotes
Y nos juntábamos con vecinos ahí en la unidad donde vivíamos y empezamos a escuchar el rock urbano. Es otro género y otro tipo de banda que también hablaba mucho acerca de lo que se vive actualmente y se vivía en su momento. Pues fueron bandas también representativas para mí. No los coleccioné, porque obviamente pues en esa época necesitabas dinero, ya sea para comprar discos, comprar cassettes o comprar los discos. Y los discos compactos pues eran muy caros. Entonces, pues no te alcanzaba. Y pues lo que hacías era pues, el radio. Llegabas a comprar tu cassette para grabar, no me acuerdo mucho, y entonces pues escuchabas la música y si salía la canción que tú querías, pum, le ponías grabar y esperando que el locutor no hablara en la mitad de la canción para que entonces tuvieras toda la canción completa y padre. Y eso era, digamos, hasta lo interesante o tal vez hasta lo divertido en escuchar música. Incluso Marta del Valle fue de las primeras que puso de moda esta de las famosas dedicatorias. Entonces había momentos en que, pues armándose de valor los chavos para pues, obviamente conquistar a las chavas o declarársele a las novias, o al revés también las novias hacia ellos, pues lograban comunicarse con Marta y le dedicaban una canción. En algunos momentos hasta Marta hacía la conexión por teléfono. Y hoy en día pues ya es algo normal y pues de hecho ya creo que se está perdiendo porque ya muy pocos ya no escuchamos radio. Pero era lo emocionante, ¿no? Estabas hablando por teléfono y de repente pues, te conectaban con la chica y pues le decías a todo el mundo prácticamente a través del radio pues que la querías o que te gustaba o hasta te le declarabas, ¿no? Corrías el riesgo de que te rechazaran, pero declarabas y pues, dedicabas una canción y la canción tocaba, ¿no? Y entonces era parte de estas sensaciones que de jóvenes teníamos, porque hoy en día pues ya el teléfono nos ha cortado esta emoción y en algunas ocasiones pues bueno ya también dejas de escuchar la música popular y te dedicas a ver en las redes o en estas aplicaciones pues esta música y solo te enteras a través de páginas que ellos ven que escuchas el disco nuevo que ellos tienen, ¿no? Y que incluso pues ya no vas a las disqueras a pelearte por el disco, ya no vas a comprarlo, prácticamente te metes a la aplicación, bajas obviamente el disco y lo escuchas. Pero dejas de lado esa, digamos, emoción o esa circunstancia de decir, wow, está sonando en la radio el disco que me gusta y este disco lo voy a escuchar, lo voy a comprar, ¿no? Y lo cazas y estás buscando en las disqueras y a veces se agotaba, era padre. Obviamente pues esto pues ya evoluciona por lo mismo. Y cosa curiosa, para nosotros también evolucionó mucho los gustos. Porque te digo, yo en esa época, pues solamente en la secundaria, pues escuchábamos la música popular, la música que estaba de moda. Para prepa, comienzas a conocer otro tipo de gente y ese tipo de gente también te va conociendo y te va dando y te va adentrando a otros géneros. Yo llegué a escuchar la trova no por mis amigos, sino por mi hermano Alejandro, él sí era muy dado a la trova. Julio Delgadillo, Oscar Chávez, canciones que la verdad también son muy padres. Yo las llegué a odiar no por otra cosa, sino porque yo era muy de dormir muy tarde. Y él, pues obviamente dormía muy tarde y despertaba a veces muy temprano porque tenía que hacer tarea porque él estudiaba en las tardes. Entonces era curioso que pues yo llegaba, me dormía y de repente empezaba las canciones de trova y chin, era saber que mi hermano ya se despertaba y ya no me dejaba dormir. Entonces yo decía, guácala, no, esta música la odio. No por la circunstancia de cómo es el género, sino porque era específicamente el momento en el que él se paraba y la ponía. Después él se dedicó a escuchar las rancheras. Entonces imagínate, escuchabas a Pedro Infante, a Vicente Fernández cuando él se bañaba. Y yo decía, ya vamos a empezar con la tortura. Pero era música muy padre. Yo no puedo negar que es música muy buena. Era un género que en ese momento yo no lo escuchaba. No es que odiara la música, es que era prácticamente la similitud en esos momentos en el que él se bañaba y escuchaba esa música, o él despertaba y escuchaba esa música. Y era la influencia que él tenía. Llega un punto también, incluso es algo muy padre que yo puedo reconocer, y desgraciadamente tu mamá no entra con nosotros, pero cuando estamos en esta época pues de salir, que nos daba chance nuestros papás de irnos a divertir y buscar fiestas y todo esto, tuvimos muchos acercamientos con familiares, o sea, primos, básicamente la mayoría de ellos era por parte de la familia de mamá. Y tuvimos todos una conexión en un gusto y en un género que hasta ahorita yo creo que es el que predomina para mí. Que empezamos obviamente con estas ondas obscuras, nos sentíamos muy malotes.
pero era una forma como de identificarnos, de buscar música que nadie más escucha o que nadie más escuchaba para esa época. Empezamos obviamente con Metallica y con Guns N' Roses para sentirnos malos, pero también esta búsqueda de géneros nos empezó a identificar, porque mi hermano Alejandro compra el disco de Marilyn Manson, Antichrist Superstar, creo que se llamaba el disco, y sale la canción de The Beautiful People. Para mí es muy fresa, pero para esa época pues era así como que wow, escuchar la música de las guitarras y su voz, él cómo la cambiaba, y la letra no dice nada, la letra es lo mismo, pero muy característico en esa época, y sobre todo por la imagen y todo el disfraz que él manejaba, que fue lo que jala. Y en base a eso, pues empezamos nosotros a buscar estos géneros metaleros, géneros de rock, que no se convierten en populares porque no lo escuchabas en el radio, no porque no se te quisiera, sino porque a lo mejor el mismo género no atraería a mucha gente. Junto con nosotros, pues obviamente nuestros primos también empiezan a buscar esta música. Y uno de nuestros primos se mete mucho a escuchar Kiss. Para nosotros decíamos, pues Kiss ya pasó, Kiss ya fue setentero, y pues que era lo que era el punk. Pero era también parte de un género que ya no se escuchaba. Y ellos compraron mucho los discos de Kiss. Nosotros no, nosotros pues solamente buscábamos otro tipo de música. Pero fue como juntarnos, porque también ellos pues nos veíamos, intercambiábamos música. Y ese intercambio de música hace que nosotros tengamos obviamente un enriquecimiento. Yo no conocía Lacrimosa, que para mí es un grupo que ya es básico para mí en lo gótico. Yo lo conocí gracias a ellos, gracias a Jaciel, que es uno de mis primos. Y él compró ese disco y le gustó. Entonces, mi primo Israel sí le decía, pues es música, quién sabe qué, de borrachos, o lo grabaron mal porque se escuchaba una voz muy curiosa. Pero era un género que la verdad estaba muy padre. Y la imagen que proyectaba el cantante, pues era genial. Entonces, empezamos como que oficialmente a comprar discos de Lacrimosa a raíz de un intercambio que llegamos a tener nosotros, porque nos juntábamos como primos y en determinadas fechas, o sea, para Reyes o para principios de enero, era el intercambio. Entonces siempre lo hacíamos. Y en esa ocasión también, y en esa época, tanto Jonathan, mi hermano, como Hasi, mi primo Isra, trabajaban en el bazar que estaba ahí decían que era satélite, pero pues era prácticamente Valle Dorado. Y allí había compañeras también de trabajo que los conocían a ellos, y ellas se juntan también para hacer el intercambio, ¿no? Pues fue un relajo, porque pues a ellas ¿qué les regalábamos? Porque pues nosotros siempre comprábamos música y nos regalábamos discos. Pero lo curioso fue que ese intercambio específico todos recibimos el mismo disco, el de Lacrimosa, el nuevo que habían sacado. Y fue un disco que además de tener ese recuerdo, fue también una evolución del grupo. Porque ya Liti lo mezclaba también la música clásica, de hecho lo grabó con la Orquesta Sinfónica. No sé si fue de Berlín o de Londres. Pero escuchas el disco y está muy padre, la verdad. Y tiene unas letras muy padres. Y pues bueno, es un género que a partir de allí nos marcó y dio el inicio para incluso entre nosotros como familia unirnos para salir a los conciertos, a buscar obviamente más grupos. Entonces era de cada sábado, cuando se podía, organizarnos a irnos al Mercado del Chopo, que está ahí por el tren suburbano, en la terminal de Buenavista. Ahí a unas cuadras está el tianguis, se pone todos los sábados, sigue siendo tradición. Ya dejamos nosotros de ir por obvias razones, pero antes íbamos y era de entrar a la bola, no te llevábamos mucho dinero, y entonces lo que se hacía es ir a estos puestos de chavos que vendían cassettes, y pues nosotros nos metíamos como podíamos en toda la bola, y entre Jonathan, Alejandro y yo, y a veces nos acompañaban los primos, pues era de buscar música, ¿no? Y a veces nos dejábamos guiar por las portadas, no tanto por el género o por el grupo, porque pues no conocíamos. Esa fue la forma en cómo nosotros empezamos a coleccionar música. Y en un momento dado, cuando tuvimos la oportunidad, pues, cada uno de nosotros buscó
géneros distintos. Yo me metí más a lo electrónico, a lo electrodark, como le dicen, a lo electrónico industrial. Y hubo muchas bandas que la verdad estaban geniales. Por falta de dinero, pues no compré muchas. Hoy en día, pues ya se pueden buscar. Ya te puedo recomendar algunas. Entre ellas, pues bueno, está Blue Tangle, que la verdad es un grupo que a mí me gustó porque maneja un vampirismo y todas sus letras también hablan de eso. Y es electrónico. Cyclone 9, que es un grupo de electrónico pero con distorsionadores, que manejan una imagen muy industrial, muy padre. Y su género pues es a veces hasta muy satánico, letras así muy, si se pueden llamar extravagantes, pero muy buenas, o sea, porque es un género padre. También llegamos a conocer en eso electrónico, pues yo llegué a conocer a BNB Nation, And One, ay, es que hay varios grupos, pues son de los que yo te puedo decir ahorita que puedas buscarlos. Escúchalos, o sea, la verdad yo sé que van a ser grupos que a lo mejor ahorita van a ser novedosos para ti, pero mucho va a depender del género que a ti te guste. Porque incluso Jonathan se metió más a lo que se le denominó folk. Él buscó varios de estos grupos que se metían con instrumentos musicales muy hacia atrás, muy medievales y sobre todo muy locales. Entonces obviamente veías grupos bueno, él llegó a escuchar hasta rusos, belgas, portugueses, que se escuchaba una música muy padre. De los que yo te puedo ahí recomendar de este folk, pues está In Extremo, está Gorbus Corax, que son música que vas a escuchar con gaitas, con violines, y muy padres, o sea, porque es un género que también está muy dado. Alejandro se metió más a lo que era en ese entonces se conocía como el gótico, que ahora obviamente evoluciona al metal sinfónico, y que, pues bueno, él empezó con Teatro de Tragedia, que es un grupo, wow, para mí, padrísimo en sus inicios. Después obviamente se va a las ondas electrónicas, pero no pega. Y él ahorita creo que regresó a su género normal, pero sí tiene los tres primeros o cuatro discos primeros de Teatro de Tragedia son muy buenos. La cantante se va, está Liv Christine, y ella hace junto con creo que su pareja un nuevo grupo que se llama Lips Eyes, que también está genial. Si quieres llegar a escucharlo, está muy padre. De ese género te puedo recomendar pues obviamente el primero que nosotros llegamos a escuchar, que es el mejor, que es Therion, así se llama, es un grupo alemán, donde hay pues sopranos, hay cantantes y obviamente cantantes metaleros, y también meten todo esto de orquesta sinfónica. Escuchas un género muy padre. De hecho, para mí uno de sus mejores discos es Dejel, se llama, porque hasta incluso hay una parte donde cantan esta primera etapa de Carmina Burana. La canción ellos la colocan "Oh Fortuna", se llama, y la escuchas y dices wow, lo mejor. Ver esta ópera con grupos metaleros. Tuvimos la oportunidad de verlos en vivo. Tu hermano, perdón, tu tío Jonathan y yo fuimos ese concierto. Es memorable porque yo le dije a mi hermano, yo quiero salir en el video, porque dijeron que lo iban a grabar en vivo aquí en México. Y fuimos y esperemos haber salido. Yo, de hecho, compré el video, lo tengo ahí guardado, el disco, y sí salgo. Y sale Jonathan allí entre el grupo, en unas escenas que ellos sacan. Digo, allí estamos. Entonces, es algo que nada más, curiosamente, a ese concierto fuimos él y yo, y junto con una amiga que él tenía. Y yo no me acuerdo quién llevé, pero ahí estábamos y salimos. Estuvo precioso el concierto. Y lo que nos gusta a nosotros de estos géneros es que es música que pues, no conocía a nadie. Que es música que hasta incluso no le gustaba. Ni le gustaba a tu mamá, ni le gusta a tu mamá. Tal vez porque ya no ha tenido la oportunidad de escucharlos bien. Y entre ellos, fíjate que hay un grupo, no es reciente, pero ya tiene sonidos también, pero era de los contemporáneos para esa época. Se llama Haggard. Haggard es alemán, el equipo. La mayoría de todos ellos son egresados de la Universidad de Música Clásica. Entonces ya te imaginarás la categoría que tienen. Y ellos en un concierto cantan el himno nacional mexicano. Así, en vivo. Que yo dije, wow, es hasta ahorita el mejor grupo que nos ha hecho un homenaje
a nuestra propia música, porque incluso la cantaron con un respeto, sacaron obviamente la bandera mexicana en el escenario y nosotros cantamos el himno, que quedamos así. Dijimos, es mejor grupo. Y además algo curioso con ellos es que terminando el concierto, ellos fueron de los primeros que hacen como un meet and greet, que le dicen ahora, porque pues nuestros lugares no son estos conciertos masivos, no son estos escenarios que ves así todo un escenario enorme y nosotros hasta abajo y no tenemos contacto con ellos, ¿no? Eran, pues, ellos lo tocaron en el Circo Volador, me acuerdo. Es un cine, está allí en el Metro La Viga y se convirtió ahorita en esta base, en esta cultura de lo que es la subcultura urbana, se pudiera llamar, porque hasta incluso los Darks los consideraron como tribu urbana, que yo decía eso, guacala, pero es una forma que nosotros teníamos de identificarnos. Y ellos cuando terminan el concierto, pues obviamente hay un tiempo como para chelear, se iba uno a la tiendita que estaba allí, o que era la dulcería en los cines, y de repente los ves a ellos allí convivir, y dice uno, wow, o sea, eran chavos que reconocían y nos reconocían a nosotros, porque muchos de estos grupos han hecho conciertos masivos y tú los ves en las redes sociales o en estos, YouTube, en todos, tú los buscas en los grupos y vas a ver que están, pero plagados de gente, estos conciertos que hacen allá en Europa. Pero a ellos les emociona la forma en cómo nosotros reaccionamos, porque somos muy eufóricos, si se pudiera llamar, a diferencia de los europeos o de los, tal vez japonesitos o no sé si los americanos, pero los latinos nos hemos identificado por ser estas personas que demostramos con mucha euforia el que ellos estén. De hecho, dicen ellos, ¡ay! Y todos, ¡ah! Y no los dejamos ni hablar, ¿no? Entonces eso les emociona mucho. Y a pesar de que ellos vean como 200 gentes ahí en los escenarios, de hecho, o ya son más, obviamente, pero les fascinaba porque así eran 200 que gritábamos y dábamos el alma, brincábamos y hacíamos lo que quisiéramos, ¿no? Y la verdad fue un grupo que a mí me gustó reconocer porque ellos, la verdad, nos quieren, independientemente de los otros, porque han venido muchos grupos aquí en México que se han llevado este sabor de que nosotros somos cálidos y somos escandalosos y somos muy eufóricos, pero vivimos la música y ellos lo han reconocido. Hay incluso, pues bueno, el homenaje de Haggard lo hicieron en vivo, pero por ejemplo, Lacrimosa, que es el que ya de por sí venía, porque está con la contingencia, ya ves que no ha venido nadie, pero ellos eran de venir cada 2 años o cada 3 años, cada que estrenaban disco aquí tenían que estar. Y ellos hicieron una canción que también la cantan en español. Y la canción se llama Durch Nacht und Flut, en alemán significa, creo que a través de los mares. Y habla obviamente acerca de un amor que Tilo estará buscando. Entonces hay una parte al final de la canción